Producto de los movimientos que han existido en el mundo en defensa de los derechos del consumidor, se ha creado una corriente que ha buscado proteger al consumidor. Pero ¿conocemos cuáles son estos derechos que el consumidor ha utilizado? Ese es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Como lo hemos dicho en otros programas, el marketing es una herramienta que se utiliza para que las empresas alcancen sus propias metas organizacionales. En este proceso, muchas de estas empresas que han controlado los mercados, incluso volviéndose algunas de ellas monopólicas, han abusado de su posición en los mercados. Han utilizado sus herramientas para sacar provecho de sus condiciones económicas y su control sobre los procesos de producción. Como consecuencia de estos abusos, se ha creado en el mundo un movimiento consumerista que busca defender a ese consumidor que en determinado momento es indefenso. De esta manera se ha logrado, por presión de la ciudadanía, la creación de una especie de estatuto de defensa de los derechos del consumidor. Incluso en algunos países, este proceso de defensa del consumidor está incorporado en la Constitución. Se han creado instituciones completas, procuradurías en la defensa del consumidor, por ejemplo, como la que existe en México. Y en diferentes países se han tramitado leyes, se han establecido estructuras legislativas en defensa de esos derechos del consumidor. Por eso, en este programa queremos precisar cuáles son esos derechos, con la intención de que todos sepamos cómo hacer uso de ellos y cómo defendernos de alguna manera de los abusos que algunas empresas siguen cometiendo. El primero de esos derechos es el derecho a la información. Todos los consumidores debemos poder acceder a la información del producto que vamos a adquirir. Digamos que por esa razón uno encuentra en las etiquetas, por obligación legal, que las empresas mencionan los ingredientes, las contraindicaciones de algunos productos, porque el consumidor tiene que tener la suficiente información para tomar la mejor decisión. Y en ese sentido, hay una serie de disposiciones legales que obligan a que las empresas no le pueden mentir al consumidor con el fin de obtener su decisión en favor de sus propias marcas. Ese derecho está conectado directamente con el derecho a la educación. Cuando una empresa lanza un nuevo producto al mercado, está en la obligación de educar, de proporcionar los elementos técnicos, tecnológicos, instruir incluso a los consumidores para poder usarlo de mejor manera y sobre todo precisar los beneficios que el producto trae. De esa manera, el consumidor accede a otro derecho,
Y ese otro derecho es el de elegir entre diferentes opciones posibles. Eso explica cuando existen monopolios, explica que los consumidores no tienen opciones. Y al no tener opciones, el marketing pierde su necesidad. En un programa futuro hablaremos de qué tan útil y cómo puede aplicarse el marketing en los monopolios. Porque cuando existe un monopolio, el consumidor no tiene opción. Y entonces, al no tener opción, pierde ese derecho a elegir entre las diferentes posibilidades que los mercados le ofrecen. De tal manera que ese derecho de elección es porque el consumidor se supone que es soberano y tiene libertad y tiene voluntad de decisión como uno de los postulados claves del marketing. Si el consumidor tiene derecho a elegir, entonces tiene que tener seguridad sobre la calidad de los productos. Es decir, tiene que haber una serie de mecanismos que la empresa asegura que, por ejemplo, el producto no le va a hacer daño al consumidor, que si tiene algunas contraindicaciones se le tiene que informar, y en esa medida el consumidor puede estar tranquilo porque la calidad de lo que se le ofrece es la que el producto contiene. Por eso las legislaciones precisan que no se le puede mentir al consumidor, por ejemplo, en los contenidos de las etiquetas de los productos. Incluso los productos de origen de licor, por ejemplo, necesita precisarse los grados de alcohol, por ejemplo, que se tenga el producto. Se tiene que decir cuáles son los riesgos. Incluso en el caso de los cigarrillos, se establece por la ley que la empresa debe prevenir al consumidor de los posibles riesgos que asume al adquirir y consumir un producto. Por otro lado, el consumidor no puede ser discriminado por ninguna condición, ni de raza, ni de sexo, ni de estado civil, ni por ninguna condición. Porque se supone que el marketing funciona en una economía de mercado donde existe libertad para que el consumidor tenga la opción precisamente de poder escoger entre las opciones que se le presentan. En esa medida, entonces, no puede ser discriminado. El mundo está lleno de ejemplos de discriminación en todos los niveles. Y la Constitución y las leyes protegen esa discriminación a no ser que la ley lo establezca. Por ejemplo, la ley dice no se le puede vender licor a gente menor de edad. Entonces, si un joven adolescente llega a una empresa donde venden licor, la empresa le puede decir a usted no le vendo. Pero eso en términos estrictos no es discriminación, simplemente es el cumplimiento de la ley. Por otro lado, el consumidor también tiene derecho a la compensación. Las estructuras jurídicas de varios países latinoamericanos contemplan las posibilidades que tiene el consumidor, por ejemplo, de arrepentirse incluso de haber adquirido un producto, o de si el producto no le hace lo que le prometió que le hacía, es decir, si el producto, por ejemplo, que le iba a limpiar las manchas del rostro y no lo hace, el consumidor tiene derecho a exigir incluso que se le devuelva el dinero, que se le cambie, porque él tiene derecho a ser indemnizado, tiene derecho a que sus recursos no se pierdan y que lo que le prometieron que le iban a entregar, se lo entreguen. Y finalmente está el derecho a la protección. La misma ley establece cómo el consumidor en ciertos litigios tiene las de ganar, porque el consumidor está protegido por la estructura estatal. Todos debemos recordar que el Estado tiene la función esencial de proteger al ciudadano
y otorgarle los bienestares y el bienestar que él está demandando, y en medio de eso está proteger al consumidor de todos los posibles abusos de las organizaciones. Estos derechos, que son concebidos por el consumidor de productos de lo que hemos denominado el marketing comercial, digamos que están precisados, están legalmente estructurados, pero aún no hemos llegado, que será motivo de un programa futuro, a poder que estos derechos sean también otorgados al elector, que en su condición de ciudadano muchas veces ejerce su derecho al voto por un candidato que le promete una serie de reformas, de beneficios. Sin embargo, cuando accede al poder nunca se los da, e incluso muchas veces ni siquiera hace mención a lo que prometió. En ese sentido, haremos un programa para precisar por qué el ciudadano, en su condición de elector, estos derechos no le corresponden. Incluso la estructura institucional creada alrededor de las elecciones no beneficia realmente al consumidor elector, sino beneficia más a los candidatos, a los partidos y o movimientos políticos. Espero, con esta reflexión sobre los derechos del consumidor, que todos los ciudadanos, conociendo estos derechos, los ejerzan y permitan que la economía se dinamice de mejor manera, porque cuando los consumidores exigimos nuestros derechos, las empresas están obligadas a cumplirlos, y en esa medida el proceso se cualifica y los consumidores siempre saldrán ganando, porque los consumidores somos los reyes del proceso. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa. Espero verlos en nuestras próximas emisiones. Muchas gracias.